temas varios económicos. Temas varios políticos. Políticos, yo de política no sé nada. No se preocupe, pero eso va a quedar registrado. Entonces, como usted no sabe nada, no tiene que preocuparse. Economista Dajic, usted propuso para mejorar la situación del país, entre otras medidas, un timbre cambiario. Esta idea ha sido muy criticada por varios economistas y analistas en este país, realmente bastantes, ¿no es cierto? A nosotros nos gustaría que en un minuto, y si es posible alguien de aquí le cronometre, en un minuto nos haga una explicación sobre este timbre. Luego podemos hablar No, ya en sobre un minuto no es posible, es un tema muy técnico, tiene que ver con distorsiones de precios relativos en la economía, con la distorsión además dentro del sector de los bienes transables respecto a los no transables, con respecto al sector exportador, con respecto al sector financiero. Por lo tanto, solo puedo resumirle lo que yo propuse. Propuse la eliminación de todos los cupos, cuotas y prohibiciones de importar. El establecimiento de un único arancel unificado para todas las importaciones. Que el Estado pague esos aranceles también, que adicionalmente a eso se elimine el 5% de salida de capitales, que se forme una comisión para administrar un fideicomiso en el cual Banco Central, sector privado y sector financiero determinen una cantidad de divisas que puedan ser subastadas para que exista un premio que apoye temporalmente al sector exportador mientras la economía se reconvierte. Pero para la audiencia hay una audiencia que aún no comprende exactamente el mecanismo. No sé si usted nos hace un pequeño resumen del mecanismo del timbre cambiario. El mecanismo es simple, los importadores siguen importando exactamente igual, los exportadores siguen exportando exactamente igual, no hay incautación de divisas por parte del Banco Central al sector exportador, no hay limitación alguna para que el sector importador utilice sus divisas. Se establece un arancel único, una vez que ese arancel se paga y hay que sacar la mercancía, el importador tiene que ir a subastar el cupo que necesita para pagar la salida de esa importación. Ese premio va al fideicomiso y el fideicomiso lo distribuye semanalmente a prorrata entre los exportadores. Un mecanismo transparente a través de bolsa que permite tratar de buscar un equilibrio temporal mientras se reconvierte y cambia el modelo económico, un equilibrio del sector externo sin recurrir a cuotas, prohibiciones. Ahora, la gente, algunos han también hecho un resumen y han dicho, por ejemplo, que es un mecanismo que encarece las importaciones. Ahora, hay otros economistas que han hablado de que su medida está generando riesgo cambiario en dolarización, introduciendo ese riesgo cambiario, que es un subsidio real a los exportadores, que es en los hechos una devaluación, que es un nuevo impuesto a los importadores y en el fondo que lo que usted está haciendo de acuerdo a la teoría del gobierno, es haciendo creer que el tema va más por un problema de balanza comercial que de déficit fiscal. A pesar de eso, ¿usted defiende su medida? Entendamos que yo he propuesto una medida dentro de 21 puntos. Cuando usted tiene un paciente, tiene que entender la naturaleza de ese paciente. Si hay una terapia intensiva para alguien con una insuficiencia renal, usted tiene que ver eso. Si tiene un problema de un corazón débil, tiene que ver eso. Yo he tratado de ver el conjunto de la economía ecuatoriana y he diseñado, propuesto 21 medidas. Dentro de esas, una temporal es el timbre cambiario. Por lo tanto, no se lo puede ver aisladamente, José. Y ese es un grave error. Yo sigo insistiendo, usted no puede ver una medida que es parte de un programa aisladamente. Ahora, esos 21 puntos de los que usted habla, porque el gobierno ha dicho que, al parecer, o se sabe que el próximo mes o en pocos días va a adoptar la medida del timbre cambiario.
¿La va a adoptar con esos 21 puntos? ¿La va a adoptar sola? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de adoptar esa medida sola sin el resto de...? Que no va a funcionar y que si adicionalmente a no adoptarla dentro de un programa conjunto completo que genere confianza, que recupere la confianza, que elimine todas las distorsiones, como lo expliqué ya hace 6 meses, largos meses, 7 meses, en la Universidad de Espíritu Santo en el lanzamiento del CESDE. Si esto ocurre así y además se deforma el mecanismo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hay un punto del timbre cambiario que preocupa, por lo que dicen sus críticos, que es que se crean dos valoraciones distintas para el dólar y eso debilitaría... ¿Cuáles son las dos valoraciones distintas? Un dólar para los importadores con un valor y un dólar para los exportadores. Es el mismo valor. En los hechos, unos tienen que pagar ese mecanismo, es decir, comprar esa cuota y eso se agrava. Y el otro lo recibe. Cuando en su país, sí, en mi país es este también, por si acaso. Pero le pregunto, en Colombia hubo una depreciación de la moneda, ¿correcto? ¿Eso qué hizo con las importaciones? Las encareció. ¿Y a quién? ¿Y los exportadores reciben o no reciben más? Aquí el problema, que lamento mucho que se esté ignorando en el análisis, es que sí ha habido devaluación de la moneda, sí ha habido depreciación de la moneda, o no están más caras las importaciones desde que se pusieron salvaguardas, aranceles. ¿Están o no más caras? Sí, se encarecieron las importaciones. ¿Y qué pasó con el otro lado? No pasó nada. Es decir, el exportador ha tenido que pagar salvaguardas y aranceles en los insumos que usa para producir y no puede transmitir ese aumento de costos al exterior porque su precio está determinado en el exterior. Entonces, ¿por qué en el análisis no se ha dicho eso? ¿Por qué en el análisis no se ha visto lo grave que es afectar al sector que genera las divisas y que sostiene la dolarización? Ahora, usted decía 21 medidas que acompañan al timbre cambiario. La pregunta es, ¿usted ha hablado de esas 21 medidas e inclusive del timbre cambiario con el gobierno nacional? Yo he propuesto públicamente. No, pero mi pregunta es concreta. No, ¿Ha hablado con el gobierno nacional? Yo no he hablado con el gobierno. Yo, como usted, Martín, Roberto, yo creo que todos tenemos personas en el gobierno que son amigos, que nos encontramos en un bautizo, que nos encontramos en una reunión social y en esas ocasiones sí he tenido la oportunidad de conversar. Oficialmente no lo he hecho, pero obviamente mis propuestas han sido públicas y se las he entregado a amigos que tengo, decir, estas cosas creo, de tal manera que son públicas. El gobierno sabe lo que yo pienso, el país sabe lo que yo pienso. El gobierno entonces, al parecer, va a adoptar esta medida sola, sin las 21 medidas que usted recomienda. ¿Cómo calificaría usted esta medida? Tendría que ¿Sería un preguntarle parche? a ellos, porque yo no sé qué va a ser. No, pero mi pregunta es, en caso de que eso suceda, ¿cómo usted calificaría esta medida? ¿Sería un parche? ¿Sería qué? A ver, le repito, si usted tiene un tratamiento, completo que tiene 21 cosas que hacer, las medicinas tienen dosis, además de dosis hay una cosa que se llama posología, cómo le da a usted la medicina. Hay unas que tienen que ser después de comer, porque si las hace antes de comer le dañan el estómago. Pero la analogía que usted está haciendo es buena, pero entonces ¿por qué no la traduce políticamente y económicamente? Si se adopta esta medida suelta, como ha hablado Roberto, ¿cuáles serían las consecuencias? A ver, creo que en esta misma entrevista dije que si no se hace así, el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Qué más quiere que le diga? Que por ejemplo, usted nos diga que si se adopta esa medida, usted va a ser el padre de esa medida. Eso... No. El gobierno le va a endosar en caso de que... A ver, Martín, seamos claros. El día de mañana, uno de ustedes se cae y se lesiona la rodilla y tiene pues ahí un sangrado y le digo, use alcohol. Y usted va a un hospital, pide 1 litro de alcohol, se lo mete en la vena y se muere. Y esa es mi receta.
Yo le dije, póngase alcohol en la herida. Sí, usted me va a decir, usó alcohol. No, seamos claros. Yo creo que la gente no es tan ingenua como para no darse cuenta que si a uno le dicen, usted tome esta medicina, pero dentro de este conjunto, y solo toma una, y le pasa algo, la culpa es de quien recetó. Sí, pero el presidente de la República no ha dicho lo que usted está diciendo. En cambio, sí ha dicho que esta medida la propuso Alberto Dají. Y yo digo, él dice eso, y yo digo que es parte de 21 puntos y que si no se la aplica en la forma, transparencia, igualación de aranceles, que el gobierno, el sector público pague aranceles, si no se elimina el 5, si no se eliminan todas las salvaguardas, si no se eliminan todas las restricciones, cupos, cuotas de importación, no sirve. Bueno, entonces, ¿podría usted describir qué sería peor que la enfermedad? Cuando usted dijo la fórmula, si la aplican, sí en las 21 medidas, esto sería peor que la enfermedad. ¿Podría decirnos en este momento podría decirnos cuál es el cuadro clínico? Porque usted está haciendo las analogías con la medicina. ¿Cuál es el cuadro clínico que usted le ve a la economía ecuatoriana si se llega a aplicar esa medida a partir de mediados de febrero en el país sin el conjunto que usted ha propuesto? Va a generar todavía más desconfianza en la capacidad de conducir la crisis, y que eso es terrible. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual el principal y fundamental problema de la economía hoy es evitar que siga contrayéndose el crédito, que es la sangre que le da vida a un sistema económico. Usted puede tener al atleta más saludable del mundo, lo desangra y la anemia no lo deja caminar, lo sigue desangrando y se muere. Y cuando eso ocurra, usted va a correr con el costo político, o sea, va a tener todo un aparato de propaganda que ya hemos visto cómo funciona, diciendo, bueno, esta medida es hija de Alberto Dají. Mi capacidad y posibilidad de explicar lo que es obvio, pues. Que he explicado hoy, no se ha hecho lo que yo dije. El ejemplo que he utilizado del alcohol es clarísimo. Puede endosarme usted la receta si se mete el alcohol en la vena en vez de ponérsela en la herida. Puede decirme, yo usé alcohol como usted me dijo. Eso no lo cree nadie, pues. Ahora, ¿cuáles serían, para cerrar este tema, 3 medidas de las 21, porque no podemos extendernos tanto, que serían vitales aplicar con el timbre cambiario para que por lo menos eso dé un resultado en este descenso vertiginoso que usted describió de este avión que va en picada y que va a estrellarse? Yo quiero un programa completo, pero lo que no puede evitarse, lo que no es negociable, es acudir inmediatamente a los organismos multilaterales, ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al BID, armar un paquete financiero que no sea el paquete del suplicante que va a la China a endeudarse más caro de lo que la China le presta a otros países de Latinoamérica. Esa sería una. Las otras para dos, obtener un paquete no de un gobierno mendigante, sino de un país digno, que va a endeudarse a tasas correctas, a decir que va a cambiar, que va a tener un programa de recuperación. Al eso darse, se recupera la confianza. La recuperación de la confianza nos permitiría reestructurar también la deuda tan pavorosa que tenemos por sus altos costos y por el tipo de deuda. Y luego de eso tenemos que eliminar ese 5%, y la otra cosa que es fundamental es entender que al lograr el paquete en los organismos multilaterales hay que pedir una línea especial para eliminar el anticipo del impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta, que es una barbaridad en cualquier escenario, es mortal en una economía recesiva y sin crédito. ¿Qué tan cerca estamos de un ¿qué tan cerca estamos de un colapso crediticio como el que usted sobre el que está alertando? A ver, ya comenzó en el mes de mayo. Martín, en el mes de mayo el crédito se comenzó a contraer en la economía. Cuando en el mes de junio predije eso, me dijeron funcionarios del CEMPLADES en una universidad
que yo estaba sembrando pánico y les dije, el mes de diciembre nos veremos y determinaremos si sembré pánico o fue la realidad. El crédito en el mes de diciembre cayó en 300 millones de dólares. El más grande decremento del crédito desde que comenzó a caer en mayo. El total del decrecimiento del crédito de mayo a diciembre, más de 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, no me pregunte cuándo se va a dar, ya se está dando.